La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. La formación en gestión es la llave del progreso de las personas, las empresas y las naciones. Fundación DPT, potenciamos el talento. Bueno, y retomamos. Vamos a estar con la doctora Viviana Brihuega, que es investigadora en el Instituto de Patobiología del Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas del INTA. Así que, primero, gracias por estar. Eso es fundamental. Es un gusto. Y además porque nos va a ayudar para conocer, para saber y para prevenir, ¿no? Exactamente. Que eso es lo más importante. ¿Por qué le digo esto? Porque vamos a tocar un tema que muchos de nosotros no tenemos ni idea que existen, pero que existen realmente y prácticamente a diario puede darse, que es la leptospirosis, y que tiene estricta relación con la zoonosis, y ella nos va a explicar absolutamente las características de esto y además por qué zoonosis, porque es trasladable a los humanos. Así que todo esto vamos a clarificarlo. ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? La leptospirosis es una enfermedad infecciosa, contagiosa, a través de la orina de los animales y que afecta a todos los animales. Cuando digo todos los animales, quiere decir animales de producción, animales de compañía, es reservorio en algunos animales silvestres, inclusive en algunos de ellos produce casos clínicos, y lo más importante que es una enfermedad transmisible de los animales al hombre, o sea que es una zoonosis, como usted bien explicó. Las características de este tipo de enfermedad. Es una enfermedad producida por una bacteria, y cuando se produce la infección, lo cual el contagio es a través, la mayoría de las veces hay una fuente donde hubo un animal que orinó y a través de la orina eliminó leptospiras y entonces la fuente se contaminó. Esto puede ser una fuente de agua, puede ser el barro y ahí surge el contagio. La bacteria entra por piel o por mucosas, donde hay una pequeña lastimadura o laceración, y produce en el hombre, por ejemplo, un cuadro semejante a un cuadro gripal, que se puede complicar con una neumonía. Es un cuadro importante porque puede presentarse desde casos leves hasta casos agudos que pueden llevar a la muerte al hombre. Es una enfermedad de notificación obligatoria. Pregunto obligatoriamente en este caso, Sí. ¿cómo detecta el médico, Sí. en el caso del hombre, que es este tipo de enfermedad y por lo tanto tiene que tener un tratamiento específico a lo mejor? Bueno, para el médico es muy importante hacer una buena anamnesis, o sea, una buena preguntas en las cuales diga dónde vive, qué hizo, si está en contacto con animales. Eso ayuda a la orientación del médico, sumado a la sintomatología. La pregunta, ¿por qué la hago? Porque muchas veces al presentarse el cuadro, como usted me ha dicho, dice, bueno, es una bacteria. A veces ni saben qué tipo de bacteria es y la tratan efectivamente como una neumonía o como una gripe muy fuerte, en fin. Y no saben que a lo mejor es producto de esto y que tiene específicamente un antibiótico o un remedio específico para combatirlo, ¿no? Claro. Por eso la pregunta. Bueno, en realidad, cuando una persona tiene una enfermedad infecciosa y reúne las características de que puede ser que cumpla con alguno de los factores de riesgo, que eso es ser una persona que trabaja en zonas rurales, trabajar en un matadero, en un frigorífico, ser veterinario, trabajar en acueductos, que le guste los deportes acuáticos, todo eso son factores de riesgo. Entonces, ante una sintomatología febril, donde hay mialgias, o sea, dolores en los músculos y factores de riesgo, el médico debe pensar
en una leptospirosis. En grandes ciudades, en ciudades por ejemplo como la ciudad de Buenos Aires, ¿Sí? ¿se puede dar? Sí. Cualquier persona que se meta en arroyos o ríos o lugares donde hay posibilidad de que haya roedores puede contagiarse. Cualquier persona que tenga un perro con leptospirosis se puede contagiar de su... Pero el perro se puede contagiar de leptospirosis estando en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo? A través de las ratas. Las ratas son las mayores diseminadores, junto con los porcinos y los caninos, son las 3 especies que diseminan la mayor cantidad de leptospiras, porque eliminan a través de la orina grandes cantidades y durante bastante tiempo. Los roedores dentro de los silvestres son los silvestres más importantes como eliminadores de leptospira, porque eliminan leptospira. Una población de roedores que está infectada elimina leptospiras desde que nace hasta que muere. ¿Por qué no hay difusión de todo esto? Bueno, en los centros donde se habla de enfermedades zoonóticas o en la parte de veterinaria o en el INTA, nosotros somos un laboratorio de leptospirosis de referencia de la OIE, de amplia trayectoria. Siempre damos cursos, capacitaciones, hemos ido a municipalidades y distintos tipos de charlas para justamente poder transmitir y capacitar, porque en la información está todo. Absolutamente. ¿Cómo se combate específicamente? La enfermedad se combate en los animales de producción, en los cuales produce pérdidas económicas importantes, porque su sintomatología principal son los abortos, las pérdidas de terneros débiles, acinatimortos, repeticiones, mastitis. En los animales de producción, en los porcinos, pequeños rumiantes, en todos produce lo mismo. El principal síntoma es el aborto o la repetición de celo. En todos ellos existe la vacuna. Se vacuna en los bovinos y en los porcinos, y con eso se logra controlar la enfermedad. Si se detectaran casos clínicos y en un lugar donde no se vacunó, existe el tratamiento antibiótico. Con antibióticos como penicilina, streptomicina, doxiciclina, o sea, son de uso rutinario, se puede controlar mediante un tratamiento y salir adelante de una enfermedad. ¿Cuáles son las prevenciones que hacen para todo esto? Bueno, las prevenciones, la principal es vacunar. A los animales hay que vacunarlos, tanto los animales de producción como nombre, como también a los caninos. La vacunación es anual. Y es una bacterina, o sea que no es una vacuna que tenga un desarrollo complicado. Hay varios laboratorios nacionales y extranjeros que tienen disponibles las vacunas. Y después de la vacunación, que no es obligatoria en nuestro país, pero es muy recomendable, todos los veterinarios recomendamos la vacunación, porque después las pérdidas económicas son muy grandes. Hemos tenido casos en zonas que son zonas de riesgo, como por ejemplo la llanura pampeana, la Mesopotamia. Son zonas de riesgo porque como el vehículo de esta bacteria es el agua, hay grandes espejos de agua en todas estas zonas. Y entonces hay mucha posibilidad de que se enfermen los animales. Hemos tenido casos de zonas en la provincia de Corrientes, por ejemplo, donde no vacunaban y se produjeron en rodeos 100 muertes de terneros de recría, terneros grandes. Y eso produjo una pérdida muy grande que fue muy costoso para ese productor. Le hubiera salido muchísimo más económico vacunar a todos sus lotes de rodeos. Las condiciones climáticas, ¿cuáles son las que producen el desarrollo de este tipo de bacterias? Bueno, las condiciones climáticas son muy importantes. Claro, ¿cuál es la zona del país donde se puede producir más esto? Bueno, se puede producir en la llanura pampeana, Mesopotamia, son las que tienen mayor posibilidad, pero esto porque hay mayor cantidad de precipitaciones y, en la zona fría del sur, y es de notorio conocimiento todas las inundaciones que hay. Correcto. Esto no significa que no pueda haber casos en el norte de nuestro país o en la Patagonia desértica. A eso me refiero. Si bien hay menos probabilidad de los casos, hay menor cantidad de casos, sí hay casos.
Nosotros trabajamos en distintos proyectos, por ejemplo, en el norte trabajamos con proyectos de camélidos sudamericanos, donde hemos aislado leptospiras de guanacos. Y con serología importante en llamas. Hemos trabajado también en la Patagonia con ovinos, donde se aislaron leptospiras en ovinos. Y también trabajamos con Mara patagónica, donde está bien en la zona desértica, que dio una positividad a los distintos test, las distintas pruebas diagnósticas. Por lo tanto, hemos tenido casos en Tierra del Fuego. ¿Y cuál sería la diferencia? La diferencia es que mientras en estos lugares se producen las épocas de mucha temperatura, o al revés, en nuestro sur, zonas de mucho frío, la leptospira se cobija, se protege en los riñones de los animales silvestres y en algunos animales de producción. Lo que quiere decir que son reservorios esos animales. Y cuando vienen las épocas en donde se produce alguna precipitación, ellos a través de la orina eliminan las leptospiras al medio y ahí es donde se producen los brotes. En nuestro país la enfermedad es endémica con brotes epidémicos. Esto significa que está en todo nuestro país y se producen brotes epidémicos cuando las condiciones climatológicas son favorables. Esto es muy importante, por eso se dice que el agua es el vehículo de la leptospira. Y a como van todos los cambios climáticos, con aumento de las inundaciones, aumento de las precipitaciones en forma general, este es un camino a que la leptospirosis va a estar en aumento si no se tienen medidas de, digamos, si los veterinarios y los productores no son conscientes de que deben vacunar y controlar la enfermedad. Pero, me parece fantástico lo que estamos hablando. Ahora, ¿cómo se previene todo esto? ¿Cuál es el contacto que ustedes tienen que tener, a lo mejor con los médicos, como para que esto no alcance a los hombres, o sea, a los seres humanos? O sea, que se quede limitado, que se pueda controlar y que no pase para el otro lado. Bueno, hubo un momento que hubo pruebas pilotos en humanos, me refiero a vacunación. Correcto. En zonas de riesgo, como era Escobar, el Delta, la zona de Santa Fe, pero fueron pruebas pilotos. No se vacuna de rutina al humano. Lo que sí, los médicos cada vez se están interesando más en esta zoonosis. Existe una asociación, la Asociación Argentina de Zoonosis, de la cual yo soy secretaria de esa asociación, que justamente congrega médicos, veterinarios y es multidisciplinaria, bioquímicos, biólogos, y a través de la difusión de congresos se organizan mesas redondas en las cuales se difunde. Y ahí los médicos, sobre todo los dedicados a la infectología, el Hospital Muniz es un hospital que se dedica a esto y tiene un departamento de zoonosis a cargo del doctor Seijo que se encarga de todo esto y ellos saben muy bien de esta zoonosis. Es lo recomendable desde el punto de vista de los médicos dirigirse o al Hospital Malbrán o al Hospital Muniz. Y en el caso de leptospirosis animal, el INTA es el centro de referencia. Mi estimada doctora Brihuega, le agradezco muchísimo la gentileza de haber venido y de habernos informado de todo esto, que para el común de la gente a lo mejor no era tan conocido. Bueno, estamos al servicio. Gracias por estar. Al contrario, muchas gracias. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Fundación DPT, potenciamos el talento. El próximo viernes volvemos a encontrarnos con diagnóstico y debate. Hasta ese momento y muchísimas gracias.